¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bien, realmente satisfecho de que mis pronósticos de que esto iba hacia un yin y un yang y no hacia un enfrentamiento se hayan producido, no solamente por haber acertado, fundamentalmente porque es bueno para el mundo que esta división, Sí. esta guerra fría del siglo XXI se vaya convirtiendo en una competencia económica y no militar. Bueno, esa fue una de las grandes expresiones del día, que de hecho lo tuvo el dictador chino cuando dijo que Estados Unidos y China no deberían ser rivales, deberían ser socios, que pierden más de lo que ganan cada vez que se enfrentan. Seguramente se ha referido, por ejemplo, a la guerra comercial que tuvo lugar el año pasado, las disputas en torno a temas muy sensibles como Taiwán, también Irán. Quiero mostrar el fragmento precisamente en el que Xi Jinping dijo esto. Es una de las postales del día, además, y nos metemos a continuación en el temario de esta reunión. And a stable bilateral relationship is good for the world. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. We should help each other succeed and prosper together and find the right way for major countries to get along well with each other in the new era. Mr. President, I look forward to our discussions on major issues important to our two countries and the world, and working together with you to set the course for and steer the giant ship of China-US relations so as to make 2026 a historic landmark and a stable... Bueno, este fragmento es muy importante, pero toda la reunión tuvo este tono, ¿no, Carlos? Se dijeron amigos, se expresaron su mutua admiración, incluso Xi Jinping habló sobre hacer grande América nuevamente, utilizando el eslogan de MAGA de Donald Trump. Es decir, fue una reunión muy afable, ¿no? Sí, una reunión donde cada uno fue a buscar lo que sabía que iba a obtener. Estas reuniones no son reuniones que se improvisa nada. Durante 3 meses, el equipo de Wang Yi, el canciller chino, y del ministro de Comercio de China, y el equipo de Marco Rubio y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, estuvieron reunidos en 23 comisiones en Ginebra, cada una de las cuales analizó los temas que tenían pendientes y nos están mostrando las coincidencias. Seguramente va a haber algunos temas que van a ser pulidos después. Y es muy importante, en mi opinión, un tema que la prensa casi no le ha dado importancia, que se fijó la siguiente reunión con fecha 24 de septiembre. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque Trump invita a Xi Jinping al borde de las elecciones. Es decir, está a 40 días de que los norteamericanos voten. Tiene que tener la seguridad que esta reunión es una especie de frutilla arriba del postre de lo que se está negociando. ¿Qué acordó cada parte que la otra parte necesitaba? Primero, Irán. Irán tiene que ceder, abandonar el bloqueo de Hormuz, también lo hará Estados Unidos, y no podrá tener un arma nuclear. ¿Qué se dio fundamentalmente Estados Unidos? Bueno, algo que es histórico, pero que siempre se pone un poco en duda, y hoy, preguntado Marco Rubio por la prensa norteamericana, la contestó con una ambigüedad maravillosa. Le preguntaron qué hay de Taiwán, y lo que dijo Marco Rubio es: seguimos teniendo la misma posición de siempre. Ahora, ¿cuál es la posición de siempre? La posición firmada en su momento con Mao Zedong y Richard Nixon es un país, dos sistemas políticos. Exactamente. En consecuencia, lo que está claramente expresado en estas conversaciones es: Taiwán es parte de la República Popular China, tiene que tener otro sistema político, como Hong Kong en su momento en el pase a la China. Acá hay un tercer tema del que se habla poco y te lo quiero contar a vos y a todos los que te siguen, que es inteligencia artificial. Este es un tema que le preocupa a las dos superpotencias. Ambas quieren que la inteligencia artificial no salga de la mano de las naciones, que no pueda ser utilizada militarmente por terceros,
por un grupo, por ejemplo, en una inmensa cueva con todo el dinero del mundo y alta tecnología. Me parece que queda claro a dónde apuntan las dos superpotencias. El otro tema muy, muy importante es que han firmado un acuerdo de aprovisionamiento petrolero. Sí. Estados Unidos va a venderle petróleo crudo y gas licuado a la República Popular China. Entonces, se va a abrir Hormuz porque ahora los iraníes o lo abren o lo abren. No podés pelear contra China y Estados Unidos al mismo tiempo. Segundo, le garantiza 1.700.000 barriles diarios los Estados Unidos por los próximos 6 meses a la República Popular China. ¿Por qué? Porque falta stock. Entonces, lo que quiere garantizarle Estados Unidos a China es: yo no estoy trabando tu motor, yo no estoy trabando tu desarrollo. Vamos a ver en qué coincidimos y en qué disentimos, en qué competimos y en qué nos amigamos frente a terceros. Y un detalle para esta introducción. En el medio de toda esta benevolencia, el líder ruso, Vladimir Putin, hizo dos cosas. Ayer mostró el misil del fin del mundo y hoy bombardeó como nunca a Kiev después de varios meses. Casi como golpeando la puerta y diciendo: oiga, en esa mesa me quiero sentar también yo, ¿no? Queremos invitar al público a que nos deje su me gusta, que comente, que nos cuente desde dónde nos está mirando. Así activamos un poco el algoritmo de este canal, que por algún motivo yo sospecho que tenemos algún tipo de sanción de shadow ban de YouTube, porque he recibido muchísimas quejas de suscriptores que me dicen que ya no les llegan las notificaciones del canal. Así que para ayudarnos a destrabar esto, nos ayudaría muchísimo si nos dejan sus likes, si nos comentan y si nos quieren mandar un super chat, también eso siempre viene bien. 2 o 3 comentarios y vamos a ver una introducción que hizo Trump el día de hoy. En primer lugar, respecto de Taiwán. El tema de Taiwán solo apareció en los reportes chinos, es decir, además de que se le preguntara a Marco Rubio y saliera de esa forma tan política que acabas de mencionar, Carlos, también hay que decir que Estados Unidos no mencionó en sus informes oficiales, donde se hace la síntesis de la reunión, nada respecto de Taiwán. Hay que decir también que Trump había habilitado en el mes de diciembre un paquete de armas valorado en $11.000 millones para Taiwán. Taiwán no es formalmente un estado soberano independiente, pero funciona como si lo fuera. Y Estados Unidos, como bien has dicho, no tiene un reconocimiento pleno sobre la legitimidad de la soberanía de Taiwán, con lo cual está en un limbo, en un gris. Ahora, la cuestión de Irán, y acá te quiero preguntar por eso, es que hay campanas que dicen que en realidad China se ha beneficiado bastante con lo que ha pasado con Estados Unidos e Irán, que Trump ha llegado debilitado, que él esperaba tener una reunión con el dictador chino, bueno, ya con el conflicto de Irán terminado, con una victoria para él y para los Estados Unidos. No ha sido todavía el caso. Y además se dice que China ha estado sacando también algún rédito económico en tanto y en cuanto, por ejemplo, ha vendido armas a los países del Golfo, Qatar, Emiratos, Kuwait y otros más. Y además le viene bien siempre que Estados Unidos esté concentrando su poder militar en Irán, esté utilizando su poder militar en Irán, mientras China saca algún tipo de ventaja en esa comparativa militar. ¿Por qué ahora entonces China tendría interés en que esta guerra se solucione, en eventualmente tener algún papel en presionar a Teherán para que se acepten los acuerdos de Estados Unidos y volver a la normalidad? Bueno, en primer lugar, tanto Washington como Beijing tienen un hombre que les interesa en Irán. Es el canciller. En realidad es vicecanciller a cargo de la Cancillería. Este hombre, cuando se produce la purga interna en Irán, que hace caer al presidente de la Asamblea, que había negociado con Vance, el que lo acompañó a Islamabad fue el canciller. Pero, ¿qué hizo ese canciller? El día que estaba renunciando su compañero de aventuras en Pakistán, se fue a verlo a Putin. Lo recibió el propio líder. Estamos hablando de un gesto muy importante. ¿Por qué? A un canciller lo recibe Lavrov, no lo recibe Putin, salvo que quiera marcar que este es mi amigo. Lo abrazó
Y de ahí llamó a los chinos y le dijo, reciban por favor a este hombre. Y Wang Yi, el canciller chino, lo recibió 48 horas antes de que aterrizara en Beijing Donald Trump. Es decir, a los iraníes lo que les interesa es un gobierno que no sea pro-norteamericano, pero que no esté loco, que no esté pensando en hacer ataques que perjudican los intereses de la República Popular China. Los intereses de la República Popular China están en los otros países del Golfo. Están fundamentalmente en dos. En Arabia Saudita, que siguió vendiéndole petróleo en todo este tiempo, estos 2 meses, le siguió vendiendo petróleo a China vía el Mar Rojo. Y por eso no cerraron los hutíes al Mandeb, como decía Bajidi que iban a hacer, porque no le iban a cerrar el tránsito de barcos que iban a China, porque pueden ser terroristas, pero no son estúpidos. No te podés poner en contra de Estados Unidos y China al mismo tiempo. El otro país al que le interesa mucho China es Emiratos Árabes Unidos, que también le siguió vendiendo gas licuado y petróleo a los chinos en el medio de esta crisis. Además, Estados Unidos se ha convertido en estos 60 días, pasan cosas desapercibidas en la prensa, en el principal exportador mundial de petróleo crudo y gas licuado. Hoy exporta más que cualquier otro país en el mundo. Aumentó su producción y su venta de petróleo crudo y de derivados. Claro, ahora tiene el petróleo norteamericano, el petróleo de Venezuela, el petróleo de Nigeria y refina el petróleo pesado de Canadá y de México. Imagínense la cantidad de derivados que tiene en un mundo que, por ejemplo, le falta combustible de aviones. A los norteamericanos les sobra. Entonces, ahora hace un acuerdo de aprovisionamiento con China. Pensar en un Estados Unidos débil es una típica visión woke, es una típica visión de los demócratas que no pueden mirar más allá de sus narices. Por eso se burló tanto de la administración Obama, que últimamente recordó Donald Trump, que se llama Barack Hussein Obama. Se burló tanto Irán como el mundo árabe. Recuerden, la primavera árabe fue una de las tonterías más grandes de la política norteamericana respecto al mundo. Llegaron a los gobiernos de Egipto, de Túnez, etcétera, todos enemigos mortales de los Estados Unidos cuando tenía regímenes que serían dictatoriales, sin duda, pero eran pro-norteamericanos. Entonces, acá lo que se ha logrado es un mutuo acuerdo. Los chinos no tienen nada que ceder, los norteamericanos no tienen nada que ceder, se están quedando con el mundo. Están repartiendo áreas de influencia. Obviamente que en el script norteamericano no figura Taiwán, como en el script chino tampoco figura Irán. ¿Por qué tienen que escribir todo lo que la prensa quiere que escriban? Todo lo que los analistas quieren que escriban. Van a escribir lo que les convenga, van a vender cada uno lo que considera que le conviene. Acá sí hay un país que está preocupado, que es Israel. Israel quería un final mucho más profundo de destrucción de Irán y un final también profundo de destrucción del sur del Líbano. Ya el Líbano lo frenó en su momento Marco Rubio y ahora lo de Irán, salvo que se le ocurra a la Guardia Revolucionaria iraní ponerse en contra de China y de Estados Unidos al mismo tiempo, va a terminar en una negociación que tiene 4 puntos. Primer punto, se libera todo. Se libera Hormuz de un lado y del otro. Esto significa que el mundo recibe petróleo, pero que Irán no sigue asfixiado económicamente como está ahora. Segundo, se le van a devolver fondos, muy cuantiosos fondos, que tiene congelados Irán a partir de diversas sanciones. Tercero, Irán no puede tener un arma nuclear. Esto es lo que le permite a Donald Trump explicar en Estados Unidos por qué hizo esta guerra. Él va a decir, señores, tenía un arma nuclear, yo conseguí primero por las armas y luego por la negociación, con ese concepto que tengo, me estoy adelantando a cosas que a lo mejor no dice, pero creo que lo va a decir, yo dije la paz mediante la fuerza. Bueno, usé la fuerza, usé la negociación, va a haber paz
esta paz le va a garantizar a Israel su subsistencia, no va a haber un enemigo de Estados Unidos que tenga un arma nuclear, que es un enemigo peligroso, y además nosotros vamos a tener muchísimas ventajas económicas, porque atención, la apertura de Hormuz implica que en 60 días vamos a tener el crudo a un precio abajo de los $85 el barril de Brent. Eso significa que la gasolina en los surtidores norteamericanos en las elecciones del 3 de noviembre va a estar en el precio anterior a la guerra. Y vos me dirás, bueno, está en el mismo punto de partida. Bueno, no. Cuando un señor, una señora que vive en Estados Unidos paga hoy el galón de gasolina 4.38 o 4.58 según en qué estado esté. Cuando le baja a 3.67 o a 3.50 y pico, no va a decir volvió a lo que pagaba antes. Trump rebajó el precio de la gasolina. Porque hay una visión externa de Estados Unidos que cree que todo el mundo piensa en política. No. 5 o 6% de los norteamericanos piensan en estas cosas y el resto está en lo suyo. Y un mes antes de las elecciones ve si está bien o está mal. Si está bien, vota por el gobierno. Si está mal, vota contra el gobierno. Hay una puja ideológica, pero es muy chica. Entonces, yo creo que Trump realmente logró sus objetivos y que Marco Rubio, a partir de mañana, va a empezar a hablar de Cuba. Marco Rubio, dato de color, no podía entrar a China hoy en realidad porque tiene una sanción. Estaba sancionado. Tiene una sanción, entonces tuvieron que cambiarle el nombre. Se llamaba Marco Luis. Tuvieron que ponerle un apellido de ficción, porque en realidad no podía ingresar a China, tenía allí una sanción. Otro dato importante de la reunión de hoy es que se celebraron acuerdos comerciales. Muchísimos. Muchos. Por ejemplo, China va a comprar 200 aviones Boeing. Por ejemplo, va a ampliar la cantidad de soja, va a ampliar también las compras de gas natural licuado, petróleo también, porque no quiere tener tanta dependencia estructural respecto del Golfo Pérsico. También va a renovar licencias de exportación de carne vacuna que recibe desde Estados Unidos. Así que desde el punto de vista económico, después de la guerra comercial que hubo el año pasado, esto ciertamente ha sido como un bálsamo. Y quiero mostrar a la gente... Te comento acá algo muy interesante. Sí. Que el contrato, el acuerdo sobre gas y petróleo establece que será pagado al precio del día de entrega. Esto no es un tema menor, porque hoy se está pagando el petróleo, dada la crisis, al momento del día de embarque. Momento de día de entrega significa que a Trump y a Xi Jinping le conviene que baje el precio del petróleo, es decir, que se abra Hormuz, que Trump gane las elecciones y que Xi Jinping, en lugar de pagar 106 o 107 dólares el barril, pague 80 o 82. Gracias a toda la gente que se está conectando. Por favor, déjennos sus likes, así podemos recuperar el canal después del tremendo shadow ban que nos metió YouTube. Dependemos de todos ustedes. Quiero mostrarle una parte de también los clips que dejó el día. Esta fue la introducción que hizo Trump en una de las reuniones, porque tuvo hoy muchas actividades. Esta fue una donde, abierta a cámaras y abierta a la prensa, pudimos ver esto. Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
And I just want to say, on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. Bueno, a lo que se refiere es a que fue con toda una comitiva de empresarios, tanto de las grandes tecnológicas como de las grandes financieras. Estaba desde Elon Musk hasta Larry Fink, pasando por otros magnates de Silicon Valley, de los bancos, de JP Morgan. Es decir, fue un viaje político, empresarial, tecnológico que llevó allí a Estados Unidos hacia China. No tiene precedentes esto, ¿eh? Estados Unidos no hace en general viajes presidenciales con una comitiva empresarial. Van empresarios por su cuenta a las reuniones, pero acá fueron introducidos como parte de la delegación. Sí. Y esto es muy impactante porque hay muchos de esos empresarios que están parados en los dos países. Claramente Nvidia es uno de los casos más típicos, pero también Elon Musk es un señor que tiene intereses en ambos países, y Trump podrá pelearse con Elon Musk, pero otra vez los intereses suelen estar en las superpotencias por encima de las pasiones, aunque a veces Trump parezca mucho más pasional de lo que realmente es. Interesante en su discurso de contestación a Xi Jinping, sí, que menciona que no puede decir que el mejor ejército es el chino, pero que tiene los mejores chicos, ¿no? Me pareció fantástica vuelta de tuerca, que es una vuelta de tuerca muy Marco Rubio. Marco Rubio, que estaba a su izquierda, no sé si ustedes notaron que cada vez que él hablaba de la delegación que me acompaña, siempre miró hacia Marco Rubio. Habitualmente los presidentes tratan de equilibrar y miran ambas partes de la delegación. En todo momento Marco Rubio fue clave, y del otro lado está Wang Yi, muy, muy importante en todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. E insisto lo que dije al comienzo, porque algunos habrán llegado después a tu transmisión. Sí, sí. El 24 de septiembre ha sido invitado, obviamente lo arreglaron antes de que lo invite. Trump invitó a Xi Jinping a Washington, poco tiempo antes de las elecciones, como para poder mostrarle a los norteamericanos que va a haber un acuerdo con la superpotencia, que no hay un Trump que busca la guerra, sino que busca la paz por medio de la fuerza y por medio de la negociación. Este va a ser el planteo que ustedes van a escuchar en los próximos días de toda la cúpula republicana. Fuimos, acordamos y volvimos, y va a venir Xi Jinping a seguir acordando cosas. Mírenlo cómo aplaude a los chicos Donald Trump, que obviamente está eligiendo el lugar más simpático para no mostrar su rol de que yo soy más que vos. Lo ha tratado especialmente bien a Xi Jinping. Una vez más, yo le quiero decir de mi experiencia, cuando estos tipos te dicen my friend, solamente es un saludo, no se trata de que te consideren un amigo. Te pueden estar dispuestos a apuñalar en la siguiente media hora, pero te van a sonreír. Pero acá se trata de una demostración de que hay dos superpotencias que pueden convivir, el yin y el yang. Muchas veces lo hablé contigo sobre lo que yo sentía que iba a ocurrir. Bueno, está ocurriendo eso. Es bueno para la paz del mundo. Es muy malo para la izquierda internacional, que mira con estupor cómo este tipo que ellos consideraban una especie de garantía de última instancia para la izquierda internacional se abraza con Donald Trump, condena a muerte a los sectores más duros de Irán con el acuerdo que ha habido, y se mantiene firme en Asia para los chinos, América para los americanos, y Europa vaya uno a saber para quién. Esta es la postal de los niños a la cual hacía referencia Trump, por si alguien no la había visto. Tenemos 4 minutos nada más, porque después Carlos se va a la televisión, así que te quiero mostrar rápido, Carlos, 2 clips más. Bueno, acá la clásica lucha de apretones de manos, ¿no?
¿Hay alguna tensión a vos que siempre te gusta también analizar la política desde los gestos? ¿Hay algún intento? No. No, yo Como lo le que hay suele es, hacer a su par francés, por ejemplo, que lo suele tirar para adelante. No, nada de eso. mirá, yo te quiero contar y les quiero contar a todos. Sí. Cada conversación, cada gesto, aún las conversaciones en mi época telefónicas con los presidentes norteamericanos son grabadas y estudiadas hasta el más mínimo detalle para ver dónde está la mentira de tu oponente. En los gestos, en el timbre de la voz, y ahora tiene la inteligencia artificial, que nosotros no la teníamos, ¿no? A mí me tocó explicarle a un presidente argentino, ojo con lo que vas a decir, porque está del otro lado, sabe todo lo quién vos sos, qué pensás, qué querés, y lo que te va a contestar no es lo que vos crees que te está contestando, te va a contestar lo que él quiere contestarte. En consecuencia, todo esto es parte del show. Y cada uno de ellos sabe que tiene que tener un apretón fuerte, un apretón dominante, manontropo, como dirían los italianos, porque el otro después también va a mirar cómo cada uno se comportó aquí. Este es un triunfo para Donald Trump y el que lo quiere mirar de otra forma es porque está viendo otro canal, no está viendo la realidad. Vemos un último clip y ya te libero. Este está muy interesante también porque Xi Jinping usa el eslogan de MAGA, Make America Great Again. Miren esto. Also, the 250th anniversary of American independence. The over 300 million American people are reinvigorating the spirit of patriotism, innovation, and enterprise, and ushering in a new journey for the development of the United States. The people of China and the United States are both great peoples. Achieving the great rejuvenation of the Chinese nation and making America great again can go hand in hand. We can help each other succeed and advance the well-being of the whole world. Bueno, hasta ahí. Es decir... Bueno, un último comentario sobre esto. Sí. Yo estoy seguro que en la televisión china, cuando se tradujo, no porque fue el original, el discurso de Xi, pero abajo habrán puesto, abajo de 300 millones de norteamericanos, nosotros somos 1.300 millones. Seguro, Seguro. Bueno, te mando un abrazo y me voy a seguir trabajando, listo, querido amigo. Adelante, Carlos. Gracias. Fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Chao, chao. Adiós, nos vemos. Bueno, seguimos nosotros, porque quiero leer algunos de los mensajes que nos han enviado Luis Maimo. Ahí está, Luis Maimo. Gracias por tu donación al canal. Un gran abrazo. También a Mayra, gracias por este super sticker. Y dice acá Liz, dice, gracias por informar. ¿Creen que la guerra con Irán termina pronto? ¿Qué tan pronto veremos una Cuba libre? Saludos. Bueno, la guerra con Irán debería estar terminando. Para mí se le ha ido de las manos, sinceramente, en cuanto a tiempo. Recuerden que al principio Trump dijo que duraría entre 4 y 5 semanas, pero esto empezó en el mes de febrero. Después lo extendieron 2 semanas más y todavía no saben cómo hacer para salir del problema de Hormuz. Así que están en este momento tratando de asfixiar económicamente a Irán. Eso toma ciertamente su tiempo, pero es tiempo político que es complicado para una democracia como Estados Unidos, que tiene que votar en el mes de noviembre con una popularidad de Trump a la baja. Y esto hay que decirlo, la popularidad de Trump está ciertamente a la baja, según marcan todas las encuestas, y el humor político en Estados Unidos no es favorable. Bien, tengo algo más para mostrarles a ustedes. Bueno, sí, hablando de Irán, miren esto. En este momento, Trump en Fox se refiere al tema Irán y a su conversación con Xi Jinping al respecto. A ver, vamos a ponerlo en pantalla. Solo un segundo que no tengo los controles. Acá está. Bien. President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer, he said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open.
said if I could be of any help whatsoever, I would like to help. Bueno, lo que trascendió en la prensa es que lo que pidió Donald Trump al dictador chino fue que ayudara en las comunicaciones con el liderazgo de la Guardia Nacional iraní para tratar de que el acuerdo que se está buscando se pueda consumar. Se filtró el nombre, Marco Rubio. Está bueno el chiste. Bueno, amigos, miren, lo último que les quiero comentar, este canal ha sufrido shadow ban. Shadow ban es una forma de censura que tiene un efecto perverso y es el de no notificar de nuestras transmisiones en vivo a nuestros suscriptores. Este canal tiene más de 2.600.000 suscriptores, pero YouTube no está notificándoles al 99,9% de quienes siguen habitualmente este canal sobre nuestros vivos. Así que una cosa que se puede hacer, que suele servir para poder destrabar esta situación, es que los que sí llegan a vernos, los que sí han recibido la notificación, puedan darle un like al video. Eso desde luego que viene muy bien y sobre todo cuando nos dejan sus comentarios. Eso le muestra a YouTube que todavía hay movilidad, que la gente está interesada, que la gente quiere continuar viendo este canal y empieza a destrabar de a poco la situación. Esto ya lo hemos pasado antes. Este canal es un canal muy grande, más de 2.600.000 suscriptores. Es un canal que además tiene más de 10 años de existencia. Ya hemos pasado por muchas situaciones como esta y bueno, hemos podido salir adelante. Pero siempre que hemos salido adelante ha sido gracias a nuestra audiencia y al compromiso de ustedes. Entonces cuento con su ayuda, por favor dejen un comentario, por favor dejen su like, por favor difundan el video, por favor las próximas veces que el sistema les notifique que estamos en vivo o que publicamos un video, háganle clic. Después, si no lo ven al video entero, eso ya es obviamente decisión de ustedes, pero si pueden darle clic e ingresar en el video, eso le muestra al sistema, al algoritmo de YouTube, que sus notificaciones valen la pena y que las tiene que ampliar. Es una forma de presionar al sistema para que amplíe las notificaciones a los suscriptores de este canal que no lo están recibiendo. También siempre funciona mucho esto de los superchats. Esto muestra además un interés adicional para el sistema de YouTube y eso nos permitirá, si Dios quiere, si Dios nos ayuda a que el canal vuelva a revitalizarse, que de una manera totalmente arbitraria, totalmente injusta, este es un canal que ustedes lo conocen, siempre tenemos 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 espectadores en vivo. Fíjense la cantidad de audiencias de nuestros vivos desde el mes pasado hacia atrás y es una audiencia muy alta y de un día para otro, sin ninguna explicación, se ha desplomado. Y cuando nos pusimos a investigar qué era lo que pasaba, pues lo que pasaba era que el sistema de YouTube no notifica a nuestros seguidores. Entonces nos mantiene ocultos a la vista del 99,9% de la gente que está suscrita a este canal. Dependemos de los que sí reciben sus notificaciones, de que nos puedan ayudar. Dejen su like, dejen su comentario, dejen su super chat. Agustín dice aquí, Agustín preguntaba al doctor Rukauf, ¿qué hace el director de la CIA en Cuba? Bueno, ya Rukauf tuvo que salir porque tenía una entrevista en la televisión. Así que en todo caso se lo vamos a preguntar en nuestra próxima comunicación con él. Gracias, Ro Ortega, por ese super chat. Nos viene muy bien. Gracias a todos ustedes. Lo último, Bucaramanga. Ayúdame, Daniel, por favor, con esto. Si sos de Colombia, te quiero contar que el día 24 de mayo voy a estar en Bucaramanga dando una conferencia en las vísperas de las elecciones que definirán el futuro de los colombianos. ¿Será un futuro de libertad o será un futuro de servidumbre bajo las garras del socialismo del siglo XXI? El futuro está abierto. Yo por lo pronto iré a poner mi granito de arena a Colombia con esta conferencia del día 24 de mayo en Bucaramanga. Si querés participar, ahí tenés el número de celular al cual mandar un mensaje por WhatsApp para adquirir tus entradas. Así que eso es todo, queridos amigos. No se olviden, déjenme un like, déjenme un comentario y si la próxima vez te aparece una notificación de que estoy en vivo, dale un clic. Así el sistema recibe una buena
señal de parte de los suscriptores que todavía, gracias a Dios, continúan recibiendo las invitaciones a conectarse. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y un gran abrazo.